cómo reconstruir a Acapulco, qué va a pasar con todo lo que se va a destinar y qué puede hacerse. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Elías Catán, arquitecto y diseñador de Taller 13. Y te damos la bienvenida, Elías. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo están? Y pues la invitación es a imaginar qué se puede hacer con Acapulco, más allá de volver a levantar lo que existía. Es un abrazo a todas las familias en Acapulco, a toda la gente. A mí me cayó como una sorpresa enorme, ¿verdad? Porque nos llevan avisando 20 años que vienen estas tormentas y que es el principio, ¿no? La pregunta de cómo poder reconstruir y aprovechar de la crisis lo mejor, creo que regresa con lo que hemos platicado ya muchas veces, ¿no? Es el tema de la ciudad esponja, el manejo de cuencas, el poder absorber las grandes tormentas en los ecosistemas en los que están asentados las ciudades y empezar, yo diría, por declarar una emergencia climática, que no hemos sido capaces de reconocer esta emergencia climática en la que claramente ya estamos inmersos y a partir de ahí podemos empezar a designar mejores recursos, mayores articulaciones. Yo empezaría también a designar por los ríos y la cuenca que alimenta Acapulco, designarle derechos de persona. Y esto también lo que nos permite es que tenga representación legal, que tenga un presupuesto adecuado, no nada más en el momento de crisis, sino para poder ir reconstruyendo todo su sistema costero, todos los sistemas de manglares y los sistemas ribereños que hemos ido ahorcando en el desarrollo de la ciudad. Precisamente sobre ese último punto que tocas, Elías, tú entiendo que dentro de tus muchos proyectos lo que haces es tener este profundo entendimiento de los ecosistemas y mucho hablas también del juego de los cuerpos de agua en una ciudad, ¿no? En este caso, los ríos y los sistemas de agua de Acapulco, ¿cómo pueden, por un lado, aprovecharse y por otro, evitar que esto vuelva a suceder, por lo menos con esa afectación tan directa hacia la población? Es que llevamos de lo que lleva existiendo con agua, rectificando ríos, queriendo decir que son mejores entubados, encanalizados y que fluyan más rápido, y eso lo que ocasiona como, pues, lo podemos asemejar a un cuerpo, ¿no? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando el agua pasa rápida por tu cuerpo y se lleva todo y arrastra todos los nutrientes? Entonces, mientras más podemos recuperar nuestros sistemas ribereños, los manglares, los humedales y todos estos son vasos de regulación, ¿no? La mejor presa, me han enseñado, es un buen bosque. Entonces, la mejor manera de retener mucha lluvia es que tengamos bosques y ecosistemas saludables que empiecen a poder mitigar todo esto. Y nos hemos dado cuenta no en estas, sino en muchas tormentas. Al destruir las dunas, al destruir los manglares, los huracanes entran sin ningún tipo de mitigación. Entonces, realmente acá tenemos que entender a la naturaleza como nuestra mejor aliada, nuestra mejor maestra, y cómo la integramos a absolutamente cada etapa de una ciudad. Uno de los principales problemas que estalló al paso de Otis fue la falta de agua de la población. Y tradicionalmente en Acapulco hay una zona del puerto que carece de un abasto regular. Es paradójico que teniendo ríos como el Papagayo ahora que se desbordó y estando frente al mar, al mismo tiempo padezca del agua. Hay que restablecer esa relación también de las ciudades con el agua. Sí, 100%. O sea, creo que nuestro reto y nuestra manera de poder sobrepasar los peores efectos de la crisis climática en la que estamos es justamente el reentender nuestra relación con el agua. A mí en la carrera, como luego me presento como arquitecto en recuperación, me dijeron que el peor enemigo del arquitecto es el agua. En lugar de decir cómo nos relacionamos bien con el agua, cómo no facilitamos su flujo rápido por todos nuestros sistemas, sino la alentamos. Porque al alentar el agua, que es uno de los principios de diseño que busca estos, le vas dando vueltas, baja su flujo, los sedimentos se establecen, eso permite que los peces puedan volver a tener huevos y recuperar todos los sistemas de pesca que también claramente se ven afectados con todo nuestro mal manejo de agua, ¿no? En esto que mencionas, la arquitectura, entonces, sostenible y sobre todo resistente a este tipo de embates o resistente al agua, ¿es posible?
¿Acapulco claro, tiene desafíos muy específicos al respecto a esto? cada lugar me parece que tiene desafíos muy específicos, pero también creo que podemos aprender de lo que han hecho otros lugares. O sea, Nueva York post-Sandy hizo arriba, no sé si llaman arriba de 12,000 jardincitos infiltrantes repartidos por Manhattan. Siguen invirtiendo miles de millones de dólares en otras cosas. Tenían un gran proyecto del Big U, Portland, y toda la cuenca del Willamette, Vancouver. Todo lo que ha hecho Vancouver alrededor del agua y todos sus... ya le estamos llamando soluciones basadas en la naturaleza, o nature-based solutions. Entonces es naturaleza, pero no es naturaleza ornamental, o cambian las flores, ya es cempasúchil, cámbialas, ya es Nochebuena. Más bien tenemos que empezar a hablar de una naturaleza funcional, de un ecosistema que a veces es un árbol, a veces es un arbusto polinizante, a veces es un jardín infiltrante, de los cuales Xochitl hizo varios en la Miguel Hidalgo con Gustavo Madrid. El humedal, el ecoducto, ya es uno, ya hay varios humedales. Cuitláhuac, donde se celebra Hipnosis mañana, es un humedal de 10 hectáreas que ya hizo la ciudad. Entonces, es empezar a hacer estas infraestructuras verdes, también les llamamos. Elías, en medio de la recuperación que urge en Acapulco, de la escasez, de los problemas de abasto, hablar de estos temas parecería como apresurado o fútil de repente, cuando la gente lo que quiere es pues una despensa, agua, gasolina, y que no le roben lo poco que le quedó. Entonces, ¿cómo explicar estas dos visiones? Es muy difícil. A mí me encanta hablar de cómo lo manejaban en Curitiba. En Curitiba pasaban medio día hablando de lo importante y medio día hablando de la urgencia. Creo que podríamos hacer lo mismo. ¿Qué es urgente solucionar y qué es importante tener en cuenta para que no lleguemos con parches? Porque el urbanismo mexicano se banca de diseñar a base del embudo, ¿no?, y de la ocurrencia. Entonces, tenemos que empezar a aprovechar crisis, que eso es en sí la palabra que los chinos le dan crédito, que es también la oportunidad de atender lo urgente claramente, pero hablar de cómo vamos a reconstruir nuestras ciudades y cómo vamos a poder dictar una política urbana que no nada más sea a partir de una crisis. Porque mientras más ciudades esponja, mientras más jardines infiltrantes, mientras más humedales construidos, déjate que mejor agua, más acceso a agua, dejamos de bombear agua de otras cuencas, pero pues también nos va a dar mejor vida, más plusvalía, mayores amigos. Pues, muchísimas gracias, Al Elías. contrario, Elías Catán, arquitecto y diseñador.